del Progreso, en Tegucigalpa, y muy pronto, recuerde, estaremos también en Villanueva, la ciudad que endulza Honduras. Ahí está el pollo ya listo para comer, tengo hambre, pero mejor me aguanto hasta las 2, porque tengo un deseo para comer mi bocadito de una buena pechugota de Power Chicken, el orgullo catracho. De inmediato me voy a la gira que hizo Romeo Vázquez, candidato presidencial de Alianza Patriótica Hondureña. Ayer el sábado recorrimos algunos barrios y colonias de San Pedro Sula y se aprovechó para hacer obsequios a las madres más desposeídas, a esas madres marginadas que nadie les para bola. Ahí estuvo en general con todo su equipo de aspirantes a diputados y también a alcaldes. ¿Qué ha pasado en esta gira? Conozcamos. Ricardo, adelante. Estamos trabajando, aprovechando la visita de nuestro líder, el general Romeo Vázquez Velázquez, para hacer una visita por los barrios y bordos de San Pedro Sula y a la vez aprovechar llevarles algunos víveres necesarios, ya que la situación actualmente de la ciudad y en el país está muy difícil, ¿verdad? Entonces estamos en ese sentido trabajando fuertemente para sacar adelante el proyecto y poder hacer un cambio para Honduras, que es lo que más necesita ahorita el país. General Romeo Vázquez Velázquez, buenos días. Una alegría en San Pedro Sula, su visita, ¿qué merece? Bueno, siempre andamos hablando con la gente, ahora vamos a estar visitando algunos barrios también, porque estamos acercándonos a nuestra gente. Estamos acercándonos a las personas que están sufriendo, nos están diciendo los problemas que tienen. Por ejemplo, yo les digo a los taxistas que he platicado con muchos de ellos, nunca más van a volver a pagar impuestos de guerra. Lo mismo los transportistas, de los buses, nunca más les van a volver a quemar un bus. Eso se los aseguro yo, porque sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos creado para mejorar lo que es el sistema de seguridad. Estamos recomendando lo que es un SOS, no es que recomendamos, que lo vamos a implementar. Un SOS que es una llamada de auxilio, un servicio de oportunidad social, donde vamos a sacar a los jóvenes que no tienen oportunidades, que están en la calle y que no tienen empleo, que no están estudiando y que nuevamente están siendo reclutados por el crimen organizado. Los vamos a capacitar. Por ejemplo, la Marina Mercante está necesitando muchos marinos, los vamos a capacitar. También hay muchas empresas que están necesitando cerca de refrigeración. Hay gente que está necesitando también mecánicos en motores de barcos. También estamos nosotros, gente que está necesitando gente de refrigeración, entorno, en fin. En todas las áreas vamos a capacitar a estos jóvenes y los vamos a sacar de la calle. Con eso vamos a reducir la delincuencia. El conocedor de la seguridad, sin duda alguna, general, ha expresado que el nuevo grupo especializado de los Tigres es una burocracia que únicamente vendrá a incrementar los gastos del gobierno. Sí, que lo que nosotros como pueblo esperamos es que hayan resultados, pero resultados no hay. Tenemos otro problema serio de que vemos de que la criminalidad se va incrementando, que no hay medidas reales, como por ejemplo que estamos proponiendo nosotros, sí es una medida real, concreta, además de las operaciones de inteligencia, que la inteligencia debe estar orientada a saber quiénes son los que andan quemando los buses, a saber quiénes son los que están cobrando el impuesto de guerra, a saber quiénes son los que están molestando a la pulpería, a las personas que trabajan pulpería en los barrios, que estén seguras, que van a estar seguras, porque para eso utiliza la inteligencia. Y además de eso, como digo, hay que quitarle toda esa juventud al crimen organizado. Esa juventud constituye prácticamente el arma poderosa que está utilizando también el criminal, porque recluta a estos jóvenes. Una vez que estos jóvenes entran a la delincuencia, es muy difícil sacarlos ya, ¿verdad? Y muchos de ellos solo han salido muertos y otros salen también para la cárcel. Y hay que darles una oportunidad. Imagínense cuántos muertos tenemos en los últimos años, de los 12 años, será lógico, será normal, 53.000 muertos, y sobre todo la mayoría jóvenes, oscilando entre los 15 y los 22 años. ¿Será normal que se diga que somos el país más violento? No puede ser. Y será normal que se diga que somos el segundo país más pobre de América Latina, cuando tenemos suficiente riqueza, mal administrado este país. Es lo que ha sucedido, que la gente que nos ha estado gobernando creen que es como un botín, que hay que ir a saquear y no importa el dolor del pueblo. Y muchos lo que hacen es que van a conseguir dinero a otros países, lo hemos visto en el pasado reciente. Han venido dinero como con el dinero que vino de Chávez, que para aquí, para ayudar a los pobres, que venía de viajar. ¿Y quién se quedó con el dinero? Entonces le dan una dádiva al pueblo y se quedan con el resto del pastel. Entonces todas esas cositas las tiene que hacer el pueblo. Aquí está la venda, que no podemos seguir permitiendo que lo sigan engañando al pueblo. Nuestro pueblo está sufriendo. Hay gente que está obrando, taxistas, también yo, los que me miren, que me escuchen,
sepan que yo voy a estar luchando por defenderlos. Lo mismo todas esas mujeres, esas personas que trabajan en los mercados, luchando porque no paguen un impuesto. No lo van a volver a pagar un impuesto de guerra, se lo aseguro yo. Esas son cosas que no son difíciles de resolver. Lo que requiere es decisión, voluntad y valentía. Termino con esto, general. La gira de este día, ¿qué lugares comprende? Bueno, aquí vamos a ir a varios lugares, a donde me lleven los coordinadores. Yo voy a todos los parques donde me lleven. Así me están diciendo, que vamos a diferentes lugares como las satélites, la Rivera Hernández, los Bordos. Vamos a ir a visitar, a compartir con algunas madres ahí, ¿verdad? A escucharlas también, porque ese clamor de esas madres es el que nosotros tenemos que atacar. Mire, las madres están clamando porque sus hijos tengan una oportunidad, y están clamando porque no sean reclutados por el crimen organizado, y están clamando porque le rescaten a muchos que todavía están a tiempo de sacarlos desde esta criminalidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Las otras operaciones son normales, las operaciones de prevención policial, las operaciones de investigación, las operaciones de aplicación efectiva de la ley. Otro de los conceptos que nosotros estamos aplicando en nuestra propuesta es sencillo: la seguridad y el empleo lo estamos atacando al mismo tiempo. Pero también estamos atacando lo que es la corrupción política y la corrupción gubernamental. Ahí está claro. Sí, sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es importante el hecho que se manifieste el general Romeo Vázquez Velázquez y que vaya donde esta persona de escasos recursos que necesitan definitivamente todos los días, hermano, darles el cariño de siempre y llevarles un cariñito, ¿verdad? Y ellos muy contentos en sus áreas, sus sectores donde ellos viven, ese cariño que han recibido por parte de El hombre prometió y dijo claramente a los taxistas: cero impuesto de guerra. Mira, así que bueno. la gente está preocupada por la unidad. Por supuesto que sí. Y critica la unidad Tigre. Claramente lo dice: la unidad Tigre es únicamente un incremento de la burocracia en el país. En vez de invertir ese billete en los cobras con alguna policía especializada dentro de la policía, han creado una nueva fuerza. Yo no estoy en contra realmente de que aparezca una fuerza de esta a ayudar a la gente que está en este momento. Bueno, todos estamos sufriendo de la inseguridad, sí, pero la cuestión está en la cantidad de millonarios que se invierten. El dinero gana para otro lado y hay algunos rozos ahí, ¿verdad? Porque aparentemente esta gente gana mucho mejor que cualquier oficial de la policía. Así que hay muchos rozos, muchos problemas ahí. Ojalá que logren tener un consenso para que a final de cuentas haya beneficiado la población. Ya dejándonos de cuentos, ¿verdad? Que te digo, que te diré, no. Trabajemos, demos de seguridad a la población, que es lo que al final la gente quiere. Vamos de inmediato a la Fiscalía, hermana. Vamos, esta mañana nuestro director de prensa, el licenciado Jesús Enamorado, ha conversado con el portavoz del Ministerio